Si disfrutaste la historia, no olvides darle like para apoyar el canal y suscribirte para más contenido como este. Ahora, vamos a la historia. Nunca imaginé que un viaje de investigación me llevaría al corazón del terror. Como periodista independiente, me interesaba documentar lugares olvidados por la historia, leyendas que los pueblos mexicanos contaban a media voz. Me hablaron de una iglesia abandonada en las montañas de Oaxaca, donde ocurrían cosas que nadie se atrevía a explicar. Llegué al lugar al amanecer. La iglesia estaba parcialmente derruida, con la madera podrida y las piedras cubiertas de musgo. En el aire flotaba un olor mezcla de incienso rancio y tierra húmeda. El silencio era absoluto, roto solo por el crujir de mis botas sobre las losas. Al entrar, lo primero que noté fueron los murales. Representaban escenas religiosas, pero distorsionadas. Figuras alargadas, ojos sin pupilas, manos que parecían querer salir del muro. Un escalofrío recorrió mi espalda, y entonces los escuché, susurros bajos, casi imperceptibles, provenientes del altar. Me acerqué, creyendo que era viento moviendo las cortinas rotas, pero no. Susurros claros, llamándome por mi nombre. Cada paso que daba hacía que los sonidos se intensificaran. Las velas, aunque apagadas, comenzaron a encenderse solas, parpadeando con una luz amarillenta que proyectaba sombras inquietantes. Era como si la iglesia respirara, viva y consciente de mi presencia. Intenté salir, pero la puerta principal crujió y se cerró sola. La ventana más cercana mostraba solo oscuridad absoluta, aunque aún era de día afuera. Comprendí que algo me estaba reteniendo, algo que no quería que me fuera. En el altar hallé un libro antiguo, cubierto de polvo. Sus páginas mostraban símbolos que reconocí vagamente de rituales de silenciamiento que investigué para un reportaje sobre cultos olvidados. De repente sentí que las voces se acercaban más y comprendí que no eran simples ecos, eran almas atrapadas, condenadas a repetir sus oraciones y gritos en un ciclo interminable. El miedo me paralizó. Cada segundo se volvía eterno. Cada susurro parecía grabarse en mi mente, intentando romper mi voluntad. Entonces vi detrás del altar un espejo que no debería estar allí. Mi reflejo estaba distorsionado, los ojos huecos, la piel pálida, los labios susurrando algo que no entendía, pero que parecía llamarme a unirme al coro de las voces. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. El aire se volvió más denso, más oscuro, y una voz final, clara y nítida, me habló desde el espejo. «Has venido para quedarte». Supe entonces que mi destino no era salir de esa iglesia. Mi voz sería la próxima en un ritual que ya había atrapado a muchos antes que yo. Esa noche, la iglesia dejó de ser un edificio abandonado y se convirtió en un laberinto vivo. Cada paso que daba resonaba con un eco que no pertenecía a mí. Los susurros se multiplicaban, entrelazándose con los míos, formando un coro macabro que parecía leer mis pensamientos. Intenté encender mi linterna, pero la luz no atravesaba la oscuridad. Era como si la sombra misma absorbiera la electricidad. Me movía a tientas, tocando paredes que se sentían húmedas y vivas, con textura de piel y pulso propio. De pronto, escuché un canto. No era un canto religioso normal. Eran palabras deformadas en latín, mezcladas con lamentos que surgían de cada esquina. El sonido me atravesó, provocando náuseas y un terror que no podía contener. Cada nota parecía tocar fibras dentro de mi mente, arrastrándome más cerca del altar. Al llegar, los murales cobraron vida. Figuras alargadas bajaban de las paredes lentamente, con movimientos lentos y antinaturales. Sus ojos negros me seguían y sus manos
parecían estirarse hacia mí. Intenté retroceder, pero mis pies estaban pegados al suelo, como si la iglesia misma me sostuviera. El libro del altar comenzó a vibrar y a abrir sus páginas solo. Símbolos brillaban con un tono rojo oscuro, y palabras surgían escritas en tinta que parecía sangre fresca. Comprendí que cada ritual practicado allí estaba registrado, cada grito, cada oración maldita, cada alma atrapada. Y ahora yo era parte de la página que aún no se había escrito. Las sombras comenzaron a separarse, formando figuras humanas que avanzaban lentamente hacia mí. Sus bocas abiertas susurraban mi nombre, repitiendo frases que había escuchado en mis investigaciones sobre los cultos del silencio. Intenté gritar, pero mi voz fue absorbida por la oscuridad. Todo a mi alrededor giró. Las paredes se deformaron y me encontré en una habitación que no existía antes. El suelo estaba cubierto de símbolos rituales dibujados con lo que parecía ceniza y sangre seca. En el centro, un círculo con mi nombre escrito repetidamente. Sentí que algo tocaba mi hombro. Al girarme, no había nadie, pero un frío intenso me recorrió hasta los huesos. Las voces ahora no solo me llamaban, me ordenaban, me empujaban a arrodillarme en el círculo, a aceptar que ya no había escape. El tiempo dejó de tener sentido, cada segundo se estiraba hasta doler. Cada susurro era más fuerte, más insistente. Comprendí que la iglesia no solo estaba viva, estaba hambrienta de almas, de voces que prolongaran su canto de horror. Y yo, por mi curiosidad, había sido elegido como su próximo instrumento. El miedo se volvió físico. Cada músculo de mi cuerpo temblaba, cada respiración era un esfuerzo. La iglesia ya no era un lugar, sino un ente consciente que respondía a mis movimientos y pensamientos. Las sombras que antes se arrastraban por las paredes ahora caminaban por sí mismas, siguiendo mis pasos con intención maligna. Me acerqué al altar otra vez. El libro antiguo parecía latir bajo mis manos, pulsando con un ritmo que coincidía con mis propios latidos. Cada palabra escrita brillaba en rojo, formando frases que cambiaban a medida que las leía. Comprendí que estaba siendo integrado en la historia de la iglesia. Mi miedo, mi voz, mis pensamientos se registraban junto con los de los que habían llegado antes que yo. De pronto, los murales cobraron movimiento. Las figuras extendían brazos que parecían querer atravesar la pared y tocarme. Sus ojos negros estaban fijos en mí y sus bocas emitían murmullos que se entremezclaban con los míos, como si cada palabra que pronunciaba se duplicara en la oscuridad. Intenté correr, pero los pasillos se retorcían, las puertas desaparecían, las ventanas mostraban solo un vacío absoluto y los pisos se deformaban bajo mis pies. Cada intento de escapar era inútil. La iglesia me contenía, me guiaba hacia un destino inevitable. En un rincón vi un espejo antiguo. Mi reflejo ya no era mío. La piel pálida, los ojos huecos y las manos temblorosas parecían formar parte de un ser colectivo. Oí claramente mi nombre, pero no era mi voz. Era un coro de susurros atrapados dentro del edificio, todos hablando a la vez. Algo me empujó hacia el círculo de símbolos en el suelo. Al caer de rodillas, sentí como una fuerza invisible me penetraba, extrayendo mi esencia y mezclándola con el aire, con las sombras, con los ecos del lugar. Cada pensamiento se fragmentaba, cada miedo se amplificaba, hasta que ya no sabía si era yo quien existía o solo una voz más dentro de la iglesia. El canto comenzó de nuevo, más fuerte, más envolvente. Cada palabra me absorbía, me obligaba a inclinarme, a aceptar que mi curiosidad me había condenado. Y mientras caía,
Supe que ya no habría retorno. La iglesia había ganado y yo sería parte de su ritual eterno. No había escapatoria. Cada paso que daba resonaba en la iglesia como un eco eterno, atrapándome en un ciclo de terror que parecía no tener fin. El aire estaba cargado de un olor a incienso rancio mezclado con tierra húmeda y metal oxidado. Cada inhalación era como tragar siglos de miedo acumulado. Mis pies apenas tocaban el suelo, y cada sonido, cada crujido de madera, cada piedra suelta, se amplificaba hasta dolerme los oídos. Los murales cobraban vida de manera más intensa que nunca. Las figuras alargadas y grotescas se deslizaban por las paredes, estirando brazos que parecían querer arrastrarme hacia ellas. Sus ojos negros me miraban con intención, llenos de un odio que no pertenecía a este mundo, y sus bocas formaban palabras inaudibles, como un hechizo que me paralizaba y al mismo tiempo me atraía hacia el altar. Intenté recordar cómo había llegado allí, pero mis recuerdos se fragmentaban en 1000 pedazos. Cada pensamiento que surgía era reemplazado por imágenes de rituales antiguos, sacerdotes con túnicas negras, velas encendidas, cálices que contenían más que vino, símbolos que se retorcían como serpientes vivientes. Comprendí que la iglesia no solo era un lugar físico, era un ente consciente que alimentaba su poder con la fe, la curiosidad y el miedo de quienes osaban entrar. Las sombras comenzaron a tomar forma humana, caminaban silenciosas, siguiendo cada movimiento mío, rodeándome, susurrándome secretos que no quería escuchar, pero que se grababan en mi mente de manera irreversible. Intenté gritar, pero mi voz se perdió, absorbida por las paredes vivientes. Cada grito antiguo, atrapado en esos muros, se mezclaba con el mío, creando un coro interminable de desesperación. Me arrastré hasta el altar, las manos temblorosas mientras el libro antiguo me llamaba. Sus páginas vibraban con energía propia, formando símbolos en un idioma olvidado que comprendía sin querer. Palabras escritas en tinta oscura comenzaron a flotar, girando en el aire, dibujando mi nombre una y otra vez, como un sello que me ataba a ese lugar. Sentí como algo invisible me levantaba del suelo, me hacía inclinarme sobre el libro, como si yo mismo fuera parte del ritual que había iniciado siglos antes. Las paredes empezaron a sangrar. No era pintura ni agua, era algo que parecía vivo. Cada gota que caía al suelo emitía un sonido sordo, un latido que se sincronizaba con el mío. Cada sombra que tocaba un mural parecía fusionarse con él, y pronto toda la iglesia parecía moverse, respirar y observarme con vida propia. Intenté retroceder, pero los pasillos ya no eran pasillos. Cada puerta conducía a otra. Cada ventana mostraba un paisaje imposible. Cielos negros, pueblos vacíos, árboles que susurraban mi nombre. Comprendí que el tiempo había dejado de existir, que la iglesia había desintegrado toda noción de realidad, y ahora yo caminaba dentro de un espacio donde todo estaba vivo y consciente de mí. Y entonces lo vi, un espejo antiguo en el fondo del altar. Mi reflejo no era el mío. Los ojos huecos, la piel pálida, los labios susurrando palabras que no podía entender, las manos temblorosas formando símbolos rituales. Supe que no era yo, sino un fragmento mío atrapado entre lo real y lo sobrenatural. Una parte de mí ya pertenecía a la iglesia y cada pensamiento que tenía la alimentaba. Sentí cómo la fuerza que me empujaba hacia el libro se intensificaba. Mi voluntad se fragmentaba mientras las voces de todos los que habían caído antes que yo me envolvían. Cada palabra, cada lamento, cada susurro se fusionaba con mis propios recuerdos y comprendí que no podía resistir más. La iglesia me reclamaba
y mi destino era convertirme en una de sus voces atrapadas, selladas para siempre en ese ritual interminable. El mundo a mi alrededor dejó de tener sentido. Los muros de la iglesia ya no eran paredes, eran piel viva, palpitante y hambrienta de miedo. Cada respiración que intentaba tomar era absorbida por la oscuridad que me envolvía, y cada sonido se convertía en un grito propio que rebotaba dentro de mí. Las sombras que antes se arrastraban lentamente ahora danzaban con vida propia, formando figuras humanas deformes que se acercaban cada vez más. Sus ojos vacíos me miraban con hambre y sus bocas emitían susurros claros, mi nombre, mi miedo, mis secretos más profundos. Sentí que mi mente comenzaba a quebrarse, que cada pensamiento racional se disolvía en el coro de voces atrapadas que llenaba la iglesia. El altar me llamaba con una fuerza magnética imposible de resistir. El libro antiguo, abierto de par en par, vibraba con intensidad sobrenatural. Los símbolos en sus páginas se movían y giraban, dibujando escenas de rituales antiguos que parecían palpitar de vida propia. Cada letra, cada trazo de tinta, parecía absorber mi esencia lentamente, incorporándome al ciclo interminable de terror que la iglesia mantenía viva desde hacía siglos. Intenté escapar, pero el suelo se deformó bajo mis pies. Los pasillos se estiraban como si fueran serpientes, y las puertas desaparecían para ser reemplazadas por paredes sólidas. Cada intento de huida solo me acercaba más al altar, como si la iglesia guiara mis pasos con un propósito oscuro y calculado. En medio del caos, vi mi reflejo en un espejo antiguo. No era un hombre, sino una amalgama de almas atrapadas, ojos vacíos, piel pálida y labios que susurraban en un idioma que jamás había escuchado, pero que comprendía perfectamente. Comprendí que mi identidad se estaba disolviendo, reemplazada por las voces que la iglesia coleccionaba. Una presencia invisible me levantó del suelo, obligándome a arrodillarme frente al libro. Sentí cómo mi mente se fragmentaba, cómo cada grito y susurro de los que habían caído antes se unían al mío, formando un coro que me devoraba desde dentro. Intenté resistir, gritar, escapar, pero era inútil. La iglesia había absorbido todo lo que era, dejando solo un eco de lo que había sido. Las sombras comenzaron a rodearme completamente, abrazándome, fusionándose con mi cuerpo, convirtiéndome en parte de la estructura misma de la iglesia. Cada símbolo en el suelo, cada palabra escrita en las paredes, cada murmullo que había escuchado, se convirtió en mi nueva realidad. Ya no había retorno, ya no había yo. Solo existía la iglesia y su coro eterno de voces atrapadas. En ese instante comprendí la verdad final. La iglesia no busca visitantes, no busca curiosos, busca voces. Alguien debe continuar el ciclo, alimentar los susurros y perpetuar el terror. Y yo ya era una de esas voces. La luz del amanecer jamás llegó a la iglesia. El tiempo había dejado de existir. Cada segundo se expandía hasta doler y cada susurro se convertía en un grito que me atravesaba desde dentro. Las sombras, ahora completamente humanas y deformes, danzaban alrededor mío, formando un coro interminable que parecía absorber hasta mi última chispa de voluntad. El libro antiguo frente al altar latía con fuerza, como un corazón vivo. Sus páginas se abrían solas, escribiendo mi nombre repetidamente, sellando mi destino. Sentí que mi mente se fragmentaba, que cada pensamiento se convertía en parte del ritual que la iglesia mantenía desde siglos atrás. Ya no podía distinguir mi voz de las de los que vinieron antes. Cada susurro, cada lamento, cada grito se fusionaba en un solo coro oscuro y eterno. Intenté mirar mi reflejo, pero el espejo no mostraba a un hombre. Era un conjunto
conjunto de almas atrapadas, una amalgama de miedo, desesperación y voces. Mis ojos huecos miraban los míos y comprendí que mi identidad se había disuelto por completo. La iglesia había ganado. Ya no existía un yo separado. Las paredes palpitaban como si respiraran, absorbiendo todo rastro de vida que quedaba en mí. Los murales distorsionados cobraban movimiento, formando figuras que se acercaban para abrazarme, fundirse conmigo. Cada símbolo en el suelo, cada palabra escrita en tinta oscura, cada sombra que había visto se convirtió en parte de mí. Un silencio absoluto llenó la iglesia, roto solo por un último susurro: mi nombre. Supe entonces que no había escape, que no habría liberación. Mi voz se uniría a las muchas que habían quedado atrapadas antes que yo, perpetuando el ciclo del terror que esta iglesia mantenía viva, generación tras generación. Y entonces comprendí la verdad final. La iglesia no busca dueños, ni curiosos, ni visitantes. Solo busca voces, y mi curiosidad me había condenado. Mi existencia ya no era mía. Era parte de un ritual eterno, un eco más en los susurros que llenarían sus paredes por siempre. Mi último pensamiento fue simple y aterrador. Ya no soy yo, soy la iglesia.